Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la clase de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre el tratamiento nutricional en los trastornos de la conducta alimentaria. Ya en la clase pasada habíamos visto un poco sobre generalidades del tratamiento, más bien de los trastornos de la conducta alimentaria. Vimos acerca de sintomatología, diferentes tipos de trastornos y hoy nos vamos a enfocar específicamente en cómo se lleva, cómo se da el tratamiento nutricional. Entonces, vamos a comenzar hablando de algo que se da con mucha frecuencia en pacientes con anorexia nerviosa y que representa un riesgo importante para la salud, y es el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación va a ser el conjunto de alteraciones metabólicas que se van a desencadenar, que van a aparecer después de una rápida introducción del soporte nutricional, ya sea por vía oral, enteral o parenteral. Esto en pacientes que viven con malnutrición calórico-proteica, ¿no? Es lo mismo que se da en pacientes con desnutrición. Para quien a lo mejor estos términos resulten un poquito confusos, cuando hablamos de nutrición oral nos estamos refiriendo justamente a la alimentación por vía, digamos, cuando comemos a través de la boca, ¿no? Los alimentos los consumimos a través de la boca directamente. La nutrición enteral se maneja mediante sondas, fórmulas enterales, que pasan a través de sondas que van directamente al estómago o a los intestinos. Y la nutrición parenteral no son alimentos como tal, sino más bien los nutrimentos que van a ir directamente a torrente sanguíneo. Generalmente la nutrición parenteral se utiliza en pacientes cuya función del aparato digestivo no es adecuada. Cuando el aparato digestivo no está en condiciones para recibir alimentos, nos vamos directamente para la vía parenteral. Pero en el caso de las pacientes que viven con, o los pacientes que viven con un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, se puede recurrir a este tipo de alimentación por digamos, como la negación a consumir alimentos. Ahora, ¿cuál es el principal signo del síndrome de realimentación? Vamos a encontrarnos con la hipofosfatemia, ¿no? Hipofosfatemia severa y todas sus complicaciones asociadas. Entonces, el síndrome de realimentación es un cuadro clínico complejo que se va a producir cuando hay un desbalance de fluidos y por lo tanto un desequilibrio electrolítico, ¿no? Puede haber hipopotasemia, hipomagnesemia, ¿no? Y con esto anomalías del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y vamos a observar también deficiencias de vitaminas, sobre todo de tiamina, porque los requerimientos se ven aumentados cuando pasamos de este cambio de estar en un estado catabólico, ¿no? Que es la inanición, cuando estamos sin comer durante un periodo largo de tiempo, empezamos con el catabolismo, y al pasar a un estado anabólico con la reincorporación de los alimentos, bueno, aumentan los requerimientos de tiamina y por lo tanto puede haber deficiencia. Generalmente el síndrome de realimentación lo podemos ver más o menos 3 días posteriores a que se comienza la reposición de nutrientes o a que se reinicia la alimentación. Y como ya veíamos, este desbalance en los electrolitos puede generar daños orgánicos que pueden tener un desenlace fatal, ¿no? La fisiopatología del síndrome de realimentación justamente va a estar sustentada en esta respuesta metabólica y hormonal que desencadenan los periodos de ayuno muy largos. En estos periodos de ayuno tan largos empiezan a entrar otras rutas de generación de energía, ¿no? Otras rutas metabólicas para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Y comenzamos a observar la cetoadaptación, que justamente empieza a haber producción de cuerpos cetónicos que algunos órganos, incluido el cerebro, empiezan a utilizar como principal sustrato energético. Esto hace que el catabolismo de las proteínas se vuelva un poquito más lento y con eso se intenta en alguna medida preservar la masa muscular. Ahora, si la alimentación se reintroduce, se inicia de forma brusca, si buscamos de un momento a otro otorgar gran cantidad de calorías a nuestros pacientes, sobre todo basándonos en hidratos de carbono, lo que vamos a observar es que hay una rápida liberación de insulina, ¿no? Cuando llega la glucosa, cuando llegan los carbohidratos, hay una liberación amplia de insulina y esta insulina va a desencadenar una entrada masiva de fosfato, potasio, magnesio al espacio intracelular, y esto va a tener un efecto antidiurético. Entonces, también por esto se ven
disminuidos los niveles de estos minerales y podemos ver también un aumento en el requerimiento de tiamina. En cuanto a las consecuencias que va a tener el síndrome metabólico, perdón, el síndrome de realimentación, vamos a observar alteración en la distribución de fluidos, puede haber presencia de edema por retención de sodio, ¿no? Más bien por aumento de los niveles de sodio que propicien la retención de líquidos, y con esto problemas del corazón, ¿no? La disfunción cardíaca va a estar asociada también a la hipofosfatemia y a la disminución de otras funciones, ¿no? Van a estar relacionadas funciones respiratorias e inclusive podemos ver manifestaciones psiquiátricas, entre otras. Entonces, es súper importante que la alimentación en pacientes que viven con un trastorno de la conducta alimentaria restrictivo, como la anorexia, comiencen la alimentación de forma paulatina, que no tengamos una realimentación brusca y rápida. Y aquí lo que se recomienda es que haya una monitorización muy cuidadosa del peso, pero que también estemos evaluando de forma recurrente la frecuencia, el ritmo cardíaco, los niveles de electrolitos, ¿no? Para que de esta forma la intervención, el tratamiento nutricional se dé de forma segura y evitemos estos cambios tan bruscos en los electrolitos, evitemos que haya una sobrecarga de líquidos y que con esto, bueno, aparezca el síndrome de realimentación. Entonces, en estos pacientes se tiene que estar haciendo una monitorización constante. Cuando nosotros comenzamos o vamos a comenzar con la realimentación en pacientes que viven con anorexia, es muy importante que hagamos una valoración muy completa, lo más completa que se pueda, lo más precisa, y vamos a valorar el estado nutricional a través de diferentes parámetros. Entre ellos, parámetros bioquímicos, ¿no? Que incluye un hemograma completo, vamos a estar tomando niveles de glucemia, proteínas, hormonas, ¿no? Para asegurarnos que nuestro paciente tiene una estabilidad hemodinámica y que tiene un control adecuado de sus niveles de electrolitos y de minerales. Entonces, con estos pacientes se hace una evaluación, una valoración previa lo más completa que se pueda, tomando en cuenta la mayor cantidad de factores bioquímicos que tengamos disponibles. Y en función de estos resultados, en función de la condición en la que se encuentra nuestro paciente, es que se valora el tipo de alimentación que se va a otorgar, ya sea la nutrición oral, enteral o parenteral, que ya vimos un poco más atrás a qué se refiere cada una de estas. Y que también tiene mucho que ver con la cooperación del paciente. Como les decía, generalmente la nutrición parenteral en estos pacientes se usa no porque haya una disfunción del sistema gastrointestinal, sino más bien porque no quieren cooperar, ¿no? En pacientes que no están abiertos o dispuestos a volver a consumir alimentos por la vía oral, bueno, pues en algunos casos se tiene que recurrir a la alimentación parenteral. En la anorexia nerviosa se han detectado deficiencias de diferentes nutrimentos. Entre ellos podemos ver deficiencia de zinc, de cobre, de vitamina C, vitamina A, vitamina D, riboflavina, folatos, vitamina C, vitamina B6, perdón. Entonces vemos, obviamente estas deficiencias van a ir de la mano o van a ser consecuencia de la disminución en el consumo de alimentos. La deficiencia de tiamina, como ya lo habíamos visto, es muy frecuente en pacientes que tienen bajo peso, aumenta con la ingesta de hidratos de carbono por la liberación de insulina y puede entonces en este caso justificarse el uso de suplementos de tiamina, ¿no? En estos pacientes. Entonces, si disponemos de pruebas que nos permitan comprobar que hay una deficiencia, se puede iniciar de forma inmediata con la suplementación. Lo cierto es que no siempre contamos con estos recursos, ¿no? No es del todo sencillo evaluar deficiencias de todos los micronutrientes. Entonces, se puede también optar por una prescripción profiláctica, es decir, como una manera de protección, como una manera de prevención, podemos indicar un suplemento de vitaminas y minerales cuando iniciamos con la realimentación y lo que estamos buscando es que haya una recuperación del peso. Ahora, ¿cómo se evalúa o cómo se ha evaluado durante algún tiempo la composición corporal en los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria? Se utilizan muchísimas técnicas, por ejemplo,
la medición de peso bajo el agua, absorcimetría por rayos X, espesor de pliegues, ¿no? Se pueden utilizar técnicas de imagen, por ejemplo, tomografía computarizada, resonancia magnética, para tener mediciones mucho más detalladas, mucho más específicas de ciertas zonas del cuerpo. Se puede hacer también la medición de proteínas totales por activación de neutrones in vivo, ¿no? Pero todas estas técnicas generalmente son técnicas que se utilizan a nivel de investigación, cuando se realizan protocolos y tal. Pero en la práctica clínica, lo mejor o lo más sencillo, lo más usado es el análisis de bioimpedancia eléctrica, ¿no? Es lo más fácil, el utilizar básculas de bioimpedancia. Sin embargo, hay que considerar que los cambios que se van a presentar en estos pacientes a nivel de compartimiento de líquido intracelular y extracelular pueden provocar sesgos, pueden mermar los resultados que tenemos en cuanto al porcentaje de grasa corporal. Entonces, habría que considerarlo, ¿no? Que los datos que nos está arrojando la báscula de bioimpedancia son solamente estimaciones. En algún punto podríamos igual recurrir al uso de los pliegues cutáneos, ¿no? Para pues, conocer un poquito con más exactitud el porcentaje de grasa. Va a depender también mucho de, nuevamente, la disposición, la cooperación del paciente. Estamos hablando de un paciente que recibe tratamiento por vía ambulatoria o si está hospitalizado, bueno, va a ser distinto. Obviamente vamos a considerar estatura y peso, ¿no? Como una de las medidas fundamentales, esenciales en el tratamiento clínico y para elaborar el diagnóstico en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. En la anorexia, lo que estamos buscando en pacientes con anorexia es que los pacientes recuperen peso y que después lo puedan mantener. Esto en el caso de que el paciente o la paciente sean adultos. En caso de niños o adolescentes, lo que estamos buscando es que haya una ganancia de peso de acuerdo con su edad y que esto garantice o ayude a que haya una mejor recuperación. En el caso, por ejemplo, de la bulimia, nuestro objetivo de tratamiento va a ser que se detengan, que desaparezcan estos episodios de atracón, de purga y que se pueda mantener el peso. O sea, vamos a enfocarnos más en eliminar estos factores de riesgo como son el atracón y la purga, ¿no? O las conductas compensatorias. Y en el trastorno por atracón, pues también estamos buscando disminuir los atracones de comida y estabilizar el peso. E incluso en algunos casos, en algunos momentos, buscamos también que haya una pérdida de peso, ¿no? Porque recuerden que este tipo de trastorno se presenta sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad. Cuando está el paciente hospitalizado, ¿no? Cuando tiene un tratamiento residencial, es decir, que vive en la clínica, se sugiere medir el peso a primera hora de la mañana, antes de que los pacientes ingieran ningún alimento y vestidos únicamente con una bata. Antes de que se tomen las medidas, se le tiene que pedir al paciente que evacúe el intestino, que vacíe la vejiga y si se llega a sospechar de que hay una ingesta excesiva de agua, se puede medir la densidad urinaria. Hay unas tiritas reactivas que pueden ayudarnos a medir la densidad de la orina y te pueden demostrar si hubo un gran consumo de agua en poco tiempo, ¿no? Porque obviamente la orina va a estar muy clara, ¿no? Y la densidad va a cambiar. Esto es cuando se llega a sospechar de que se consumió mucha agua antes de la pesa. Y es que justamente estos pacientes pueden llegar a recurrir a estas técnicas, ¿no? Beber mucha agua, esconder en el cuerpo objetos pesados, retener la orina, retener el contenido intestinal y que eso ayude a alcanzar el peso objetivo. Entonces, se tienen que descartar como todos estos factores antes de realizar la medición. ¿Con qué frecuencia se toman las mediciones? Va a variar dependiendo del programa de tratamiento. Generalmente se puede pesar al paciente cada tercer día, ¿no? Un día sí, un día no. Y los protocolos de pesaje van a variar también, depende si el paciente, por ejemplo, ha tenido una mejor recuperación, se le puede de pronto indicar cuál es su peso. Hay otras ocasiones en que lo mejor es que sea ciegas, ¿no? O sea, que el paciente no tenga conocimiento de cuál es su peso, porque esto puede generar obviamente mayores niveles de ansiedad y que se busque emplear técnicas que contribuyan a la pérdida.
En el caso del tratamiento ambulatorio, es decir, cuando los pacientes no están internados, no están hospitalizados, se tiene que pedir igual al paciente tratar de que tenga una bata, utilizar siempre la misma báscula, de preferencia hacer las mediciones a la misma hora, ¿no? Como mínimo una vez se tiene que medir una vez a la semana y lo ideal también es que si al paciente lo están midiendo, más bien lo están tratando diferentes médicos, que las mediciones las haga siempre el mismo. Esto para tratar de evitar también sesgos al momento de la técnica de la medición. Ahora, en el caso de los adolescentes que viven con anorexia nerviosa, vamos a ver, o es común que observemos que hay retraso y restricción en el crecimiento. Obviamente, como bien sabemos, para poder tener un crecimiento y un desarrollo adecuado, es necesario tener una ingesta nutrimental adecuada también. Entonces, con el cese en el consumo de alimentos, pues obviamente la disminución en los nutrimentos va a empezar a afectar el tema del crecimiento. Entonces, en ellos hay que obtener datos sobre estatura y peso, ¿no? Y ponerlos o ubicarlos en las tablas de percentiles de peso para peso y estatura para la edad. Inclusive también nos podemos ir a valorar índice de masa corporal para la edad. Entonces, de esta forma podemos ir evaluando si el crecimiento de estos pacientes es lineal, o sea, si están creciendo de forma adecuada o si han tenido desviaciones en cuanto a las tendencias normales, ¿no? A la media. Considerar también que el estado de pubertad, ¿no? De desarrollo puberal, puede también aportarnos información sobre el desarrollo real. O sea, si empezamos a ver como adecuados signos de desarrollo en el paciente, bueno, podemos sospechar de que no ha habido, digamos que no es tan grave el caso. Pero si se ha detenido el desarrollo puberal y además se ha detenido el crecimiento, pues eso nos habla de la gravedad de nuestro paciente. Y entonces nos vamos a basar en estas tablitas de crecimiento. Aquí tenemos el índice de masa corporal que está en esta columna vertical y aquí tenemos la edad en años en la columna horizontal. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar en qué percentil, ¿no? Se encuentra nuestro paciente. Recordemos que si nuestro paciente está por encima del percentil 95, lo vamos a considerar como alto en peso, ¿no? Con un peso elevado. Si se encuentra más o menos del percentil 85 al 95, o sea, por encima del 85 podemos considerar que es sobrepeso. Toda esta zona nos hablaría de un peso saludable, de un peso adecuado, y en pacientes que se encuentren por debajo del percentil 5, ¿no? Que es esta línea que estamos observando aquí, que se ubiquen en toda esta área, van a tener un bajo peso. Entonces podemos ir evaluándolos. También hay tablitas, como ya lo saben, de peso para la edad, talla para la edad. Entonces nos vamos a basar en niños y adolescentes con las tablas de crecimiento para ir evaluando el avance, el progreso o la deficiencia en cuanto a crecimiento y desarrollo que se está presentando en estos pacientes. Muy bien, en cuanto a los electrolitos, que como ya vimos puede haber un desajuste, un desbalance, necesitamos que haya una suplementación, una complementación, ¿no? De fosfato, ya sea vía oral, enteral o intravenosa. Y también vamos a vigilar el adecuado consumo de potasio y magnesio, a menos que hagamos una medición y que los niveles en sangre estén adecuados, ¿no? O sea, que no tenga una deficiencia, no que no haya niveles bajos de ninguno de estos electrolitos, entonces en ese caso no sería necesaria la suplementación. Para poder establecer la cantidad de fosfato, potasio y magnesio, vamos a necesitar evaluar el nivel sérico todos los días durante el primer periodo de realimentación. Ajá. Como ya vimos, se puede presentar más o menos a los 3 días. Entonces, habría que estar evaluando estos niveles al menos durante 3 días para evitar que haya hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. En el caso de que se den estas deficiencias, de que estemos viendo estos niveles disminuidos, entonces recurrimos a la suplementación.
Y aquí tenemos justamente las cantidades que vamos a estar aportando o ofreciendo al paciente en forma de suplementos. El suplemento de fósforo lo vamos a dar en forma de sales de fosfato en caso de que haya hipofosfatemia, que es decir, los niveles plasmáticos estén por debajo de 0.32 milimoles por litro. La suplementación por vía oral pudiera llegar a causar algunos problemas a nivel gastrointestinal, entonces se sugiere más que se dé por vía intravenosa y se va a administrar entre 0.8 y 0.16 milimoles por kilogramo en 6 horas. Obviamente esto va a ir en función de la gravedad, ¿no? Del estado de hipofosfatemia que tengamos, se puede ir midiendo la dosis. El magnesio se suplementa cuando los niveles plasmáticos están por debajo de 5 milimoles, igual que las sales de fosfato, se va a administrar en dosis de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo. En el caso de la hipopotasemia, debe tratarse también por vía intravenosa y las cantidades que se administran son de 1.5 a 1, perdón, de 1.2 a 1.5. Y en algunos casos se puede requerir incluso hasta 2.5 miligramos, miliequivalentes, perdón, por kilogramo. El aporte de sodio también tenemos que controlarlo, tenemos que restringirlo. Recuerden que cuando hay niveles elevados de sodio vamos a tener una mayor retención de líquidos y esto puede llegar a provocar la aparición de edema, ¿no? Entonces, en el caso del sodio, lejos de suplementarlo, más bien se tiene que controlar. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el aporte de energía? ¿Cuántas calorías le vamos a dar a estos pacientes? Lo ideal, ¿no? En un sentido como perfecto, sería poder calcular los requerimientos de energía mediante calorimetría indirecta. Pero sabemos que no cualquier persona en cualquier consultorio o en cualquier clínica tiene un calorímetro. Pues lo que se puede hacer es utilizar fórmulas de estimación, ¿no? Harris y Benedict, Mifflin, Sheffield, la que quieran. Realmente se ha visto que estas también son estimaciones. Hay algunas que sobreestiman y otras que subestiman. Entonces podemos hacer el cálculo con varias, ¿no? Podemos, por ejemplo, aplicar Harris, Mifflin, ver la diferencia y sacar una media. Pero lo que sí debemos de considerar es que la ingesta calórica debe de ser lenta. Ajá. Vamos a ir reintroduciendo poco a poquito las calorías, la energía, hasta que nuestro paciente esté metabólicamente estable. Esto nos puede llevar aproximadamente una semana. Entonces, lo que se ha visto es que los primeros días se puede comenzar con un aporte de 10 a 15 kilocalorías por kilogramo día. Ajá. Entonces, lo mínimo que se recomienda. Hay algunos autores que recomiendan iniciar con 20 kilocalorías, ¿no? Que también se pueden tolerar bien, o establecer una dieta de 1000 calorías, ¿no? Nos pudiera parecer que 1000 calorías son muy poquito, ¿no? O sea, que es una dieta hipocalórica. En un paciente que no vive con trastorno de la conducta alimentaria pudiera ser así, pero recordemos que justamente han pasado por periodos de ayuno o de inanición muy importantes. Entonces, por eso se tiene que ir de a poquito. A partir del cuarto día, podemos ir aumentando el aporte de energía de 15 a 20 kilocalorías por kilogramo día y vamos a progresar a luego aportar de 20 a 30 a partir del séptimo día hasta que se cubra el requerimiento del paciente. Aquí también vamos a ver que si bien comenzamos con dietas de 1000 calorías, después nos podemos ir con dietas altas, o sea, incluso podemos llegar a aportar 3000 calorías o un poco más a los pacientes que vayan teniendo un buen progreso y que vayan teniendo una buena aceptación. Pero de inicio vamos a comenzar entonces con entre 10 y 15 y podemos llegar a progresar hasta 30 kilocalorías a partir del séptimo día. En cuanto a la distribución de los macronutrientes, aquí vamos a ver, debemos controlar la ingesta de carbohidratos y vamos a darle prioridad a los lípidos. Ajá, los lípidos nos van a ayudar justamente a tener una mayor ganancia de peso en un periodo un poquito más corto de tiempo. Los lípidos se pueden ir hasta el 50% del total de la dieta. Obviamente vamos a buscar que sean ácidos grasos
de buena calidad, ¿no? No vamos a estar brindándole grasas saturadas para provocar después que hay otros problemas de salud en el paciente, ¿no? Se busca siempre que sean lípidos de buena calidad. Y le vamos a dar aproximadamente entre 1,2 y 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Eso es con lo que podemos iniciar. En cuanto a la prescripción justamente calórica inicial, a los ajustes en cuanto a calorías, realmente no hay un consenso generalizado de que esta es la cantidad que se tiene que seguir. Depende mucho de la situación del paciente, pero sí se ha visto que el comenzar despacio, el ir avanzando de forma lenta, evita que haya riesgo de síndrome de realimentación y ayuda al paciente a tener un mejor progreso. Entonces, si se inicia más o menos, como les digo, entre 1,200 calorías y se avanza más o menos 200 kilocalorías, o sea, se va incrementando 200 kilocalorías cada 2 días, el pronóstico es muy favorable. Entonces, no tengamos miedo de ir de a poquito, ¿no? De empezar con poquito, porque esto realmente es lo que a largo plazo nos va a traer mejores resultados. Entonces, bueno, es frecuente que los pacientes que viven con un trastorno de la conducta alimentaria eviten de forma exagerada la grasa. O sea, si bien nos podemos ir con un aporte de hasta 50% del total de las calorías, estos pacientes van a evitar consumir grasa o te lo van a pedir, ¿no? Que no les estés dando grasa. Pero cuando se omite de forma recurrente, pues no estamos limitando las fuentes de energía que se requieren para restablecer el peso. Y obviamente también estamos limitando el aporte de ácidos grasos esenciales que serán también necesarios para un buen funcionamiento cerebral. Entonces, mínimo las dietas de estos pacientes deben de tener 30% de lípidos, ¿no? Del total de las calorías. Cuando estamos hablando de tratamientos ambulatorios, que es a lo mejor cuando cuesta un poquito más de trabajo que haya el consumo de los lípidos, em, si se da una prescripción progresiva, es decir, si empezamos con 30 en lugar de irnos directamente con 50, podemos tener una menor resistencia. O sea, el paciente puede aceptar un poquito más la indicación dietética. Hay algunos pacientes que les funciona añadir pequeñas cantidades de grasa a las comidas, por ejemplo, ponerle aderezo a la ensalada, utilizar mayonesa, utilizar mantequilla, ¿no? O utilizar aceites para cocinar. Pero hay otros que responden mejor cuando están comiendo la grasa de forma no tan evidente, ¿no? Si, por ejemplo, me como un queso maduro, como una mantequilla de cacahuate, la granola, algunos snacks, algunas colaciones que pudieran tener grasita también, pero que no se ve como tal, ¿me entienden? Que no le estoy poniendo ahí la mantequilla o no le estoy poniendo ahí la mayonesa o no le estoy poniendo el aceite, sino que ya el alimento de forma natural contiene mayor concentración de grasa. Y también funciona cuando algunos pacientes dicen, bueno, voy a cambiar, ¿no? Mi consumo de productos, por ejemplo, en lugar de consumir leche descremada, pues voy a empezar a consumir leche light, digo, perdón, leche entera. Entonces, de esta forma aumentamos también un poquito más el consumo de grasa en la dieta. Debemos de buscar estrategias para integrarla, porque si de pronto yo quiero armar un plan de alimentación y le pongo ahí que le tiene que poner 4 cucharadas de aceite a la ensalada, ni de chiste se lo va a comer. O sea, imagínense ustedes una persona que tiene como ese pavor tan grande a la grasa, a los carbohidratos, ver esa cantidad de aceite en su plato definitivamente va a generar una aversión. O sea, no va a querer consumirlo. En cambio, si yo le digo, te vas a comer una ensalada y le vas a poner cubitos de queso manchego, pues ahí va la grasa, pero no se está yendo como tan evidente, ¿no? Entonces, habrá que buscar la estrategia. Entonces, de acuerdo a algunas guías, algunas directrices de asociaciones, institutos en España, esta es la ganancia de peso que se espera o lo que se recomienda que el paciente vaya aumentando. Por ejemplo, de las directrices de NICE, de este instituto, se espera que se gane entre 0,5 y 1 kilogramo de peso semanal en un contexto hospitalario. Y cuando se trabaja con un paciente de forma ambulatoria, pues se espera más o menos un aumento de 500 gramos por semana. En cuanto a las directrices holandesas, en el caso de los adolescentes, igualmente se puede ganar de 0,5 a 1 kilo en forma ambulatoria y de entre 0,5 a 1,5 en un entorno clínico, ¿no? Y
En cuanto a las directrices españolas, en donde no hay modificación para adolescentes, el aumento de peso ponderal debe ser superior a 0,5 kilogramos y como máximo 1 kilogramo por semana. Entonces, más o menos nos damos cuenta que son muy parecidas, o sea, lo más que podríamos esperar es en el caso, por ejemplo, de las directrices holandesas, que nos hablan de incluso ganar hasta 1,5 kilogramos por semana. Pero si nos fuéramos a 500 gramos, la verdad es que con eso ya es una ganancia importantísima. Entonces, nuevamente nos podemos ir de forma como, em, ¿cómo decir? Como lenta, o sea, nos podemos ir de forma conservadora a lo mínimo, pero que estemos buscando que realmente haya una ganancia de peso. De acuerdo a la literatura, un aumento de peso mayor a 1 kilogramo por semana se puede atribuir a retención de líquidos. O sea, si yo estoy viendo que mi paciente está ganando 2 kilos por semana, es muy probable que no sea porque esté ganando masa muscular o masa grasa incluso, ¿no? Sino que más bien haya una retención de líquidos. Entonces aquí habría que nuevamente irnos a hacer pruebas para evaluar cómo están los niveles de sodio y de electrolitos. En cuanto a las vitaminas, se aconseja que se administre más o menos de 200 a 300 miligramos de tiamina de forma intravenosa al menos 30 minutos antes del inicio de la alimentación y que se continúe durante los primeros 3 días, ¿no? Esto es sobre todo en pacientes que tienen desnutrición severa o que están presentando vómito. Y vamos a estar controlando también los valores plasmáticos de vitamina B12, de vitamina D, ácido fólico, calcio, hierro. Y en caso de ser necesario, pues vamos a recurrir también a la suplementación. En muchos casos, en muchos pacientes necesitamos suplementar nuevamente. Si no hay un consumo de alimentos, la ingesta de nutrimentos se ve disminuida, ¿no? Se va a ver afectada. Entonces, es muy probable que en la mayoría de estos pacientes se requiera la suplementación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos cómo calculamos la energía, ya vimos más o menos la distribución de nutrimentos, la suplementación, ¿no? La ganancia de peso. En términos de intervención nutricional, ¿qué hacemos nosotros como nutriólogos cuando trabajamos con un paciente con trastorno de la conducta alimentaria? Lo que vamos a buscar es identificar estas ideas erróneas, ¿no? Que han sido preconcebidas con relación a las conductas alimentarias para tratar de modificar, para tratar de corregir hábitos de alimentación que ya estén preestablecidos. Vamos a tratar de mejorar la estructura de las comidas, insistiendo en la importancia de hacer un registro dietético. Eh, Necesitamos buscar que estos pacientes empiecen a reintroducir todos los grupos de alimentos, ¿no? Se dejaron muchos grupos fuera, ¿no? Durante el ayuno, durante la inanición, y lo que buscamos en este momento es reincorporarlos nuevamente, regresarlos a un patrón de alimentación normal, ¿no? Em, entonces, la intervención nutricional va a incluir justamente el plan de alimentación, el establecimiento de pautas alimentarias saludables, que vamos a trabajar en conjunto pacientes y familiares, ¿no? Trabajando con un programa de educación nutricional. O sea, es súper importante que aquí, como parte de nuestra intervención, juegue o entre la orientación y la educación nutricional. De otra forma, pues realmente no vamos a lograr un cambio en la conducta de nuestros pacientes. Y obviamente vamos a estar haciendo un control periódico de manera regular, o sea, no los vamos a dejar como de que, bueno, viniste a la consulta y nos vemos en 3 meses, ¿no? Con estos pacientes se tiene que estar trabajando de forma constante, ¿no? Hay muchas ocasiones en que se tienen que ver incluso una vez a la semana. Ahora, ya que alcanzamos el objetivo de peso, se puede ir reduciendo un poquito la prescripción calórica para que intentemos mantener este peso. O sea, que ya se llegó al peso objetivo, lo que vamos a buscar es mantenerlo, que el paciente pueda continuar con ese peso durante un periodo largo de tiempo, que no volvamos a observar una pérdida. Para mantener el peso se pueden requerir más calorías de las que nos imaginamos, normalmente entre 2.200 y 3.000 calorías, dependiendo obviamente de cada paciente. Eh, en aquellos pacientes, niños o adolescentes que obviamente siguen en un periodo de crecimiento y desarrollo, incluso se puede llegar a necesitar más, o sea, podemos llegar a recurrir a mayor cantidad de calorías. Ujú.
Y aquí tenemos el ejemplo de un protocolo de realimentación para pacientes hospitalizados con anorexia nerviosa. Vamos a ver que cuando inician, cuando apenas están ingresando a la hospitalización, se puede comenzar, que aquí está un poquito elevado, nos estamos yendo un poquito alto, pero aquí lo están manejando como 1800 kilocalorías de prescripción a través de las comidas y no se utilizan líquidos nutricionales suplementarios, me refiero a suplementos líquidos, justamente con esto. La prescripción total entonces sería de unas 1800 calorías. A los 7 días se aumentó a 2200, seguimos sin prescribir líquidos nutricionales. En el noveno día se fueron a 2220, pero aumentaron o agregaron un suplemento en forma líquida que eran 350 kilocalorías extras para tener un total de 2550. Y como vemos en el día 17, hay un aporte de 3000 calorías con 700 extra de líquido suplementario para tener un total de 3700. Obviamente este protocolo la verdad es que está bastante elevado, no está siendo nada conservador, pero pues es una manera, ¿no?, de poderlo llevar a cabo. Nosotros podemos en la práctica pues irnos un poquito más lento, como veíamos, iniciar con 1000 calorías e ir progresando más o menos unas 200 cada 2 días. Ahora, cuando se prescriben suplementos líquidos comerciales que tienen una fórmula ya definida, nos pueden estar aportando entre 30 y 35 kilocalorías por cada 30 mililitros y se pueden dar 1 o 2 veces al día. Hay muchos pacientes que les da miedo acostumbrarse a comer mucho, o como obviamente el cambio que hay entre el ayuno que estaban presentando y esta nueva ingesta es muy evidente, les empieza a generar cierta angustia, cierta ansiedad, acostumbrarse a tanta cantidad de comida. Entonces, utilizar este tipo de suplementos líquidos puede ser más sencillo porque les están dando muchas calorías, pero no se aprecia como que esté comiendo tanto. O sea, me estoy tomando a lo mejor una latita, que es distinto a comerme una pechuga de pollo con ensalada, con queso, con aderezo, ¿no? Entonces, es una alternativa también hacer uso de este tipo de suplementos. Y bueno, para prevenir que haya presencia de purgas, necesitamos estar supervisando el consumo de comidas, de tentempiés, de snacks, ¿no? Y los suplementos, o sea, que estemos ahí, ¿no? Cuando el tratamiento es de forma, cuando está internado, hospitalizado el paciente, es más sencillo. Cuando está de forma ambulatoria, pues se vuelve más complicado, pero los papás, los familiares deben de estar atentos a que los pacientes no se levanten de la mesa inmediatamente, porque muchas veces comen, se toman el suplemento, pero inmediatamente se van al baño. Y entonces ahí viene el provocarse el vómito, el utilizar laxantes, entonces se debe de vigilar mucho este tipo de conductas. Nos vamos a topar también con quienes digan que son alérgicos, más bien intolerantes a la lactosa, que son alérgicos a ciertos alimentos, que les cae mal el gluten, ¿no? Nos van a empezar a poner peros sobre ciertos alimentos. Esto no porque me cae mal, esto no porque me hace sentir mal, esto no porque... Entonces, no siempre estas quejas son legítimas, a veces es nada más una intención de limitar el consumo de alimentos. Lo primero que tenemos que hacer es, mediante pruebas, verificar que las intolerancias y las alergias sean reales y en el caso de que no sea así, podemos empezar a introducir, por ejemplo, la lactosa de forma paulatina, ¿no? Porque también el restringir alimentos por este tipo de falsas alergias o falsas intolerancias, pues nos va a complicar mucho más la recuperación del paciente. Ahora, estas son algunas pautas en cuanto al tratamiento nutricional para la bulimia, ¿no? Ya vimos un poquito sobre la ingesta de calorías y la distribución en anorexia. En el caso de la bulimia, como ya lo veíamos, nuestro objetivo principal es mantener el peso, ¿no? Que el paciente se mantenga en el peso actual o que incluso pueda haber una pérdida, ¿no? Si su tasa metabólica es normal, se puede tener una ingesta adecuada de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? Y si hay una tasa hipometabólica, es decir, que el metabolismo esté un poquito más lento, bueno, nos podemos ir con una cantidad un aporte de energía menor. Se puede ir incrementando también o haciendo cambios de 100 a 200 kilocalorías por semana,
Pero aquí el aporte de energía va a depender mucho de las características y de los datos antropométricos con los que el paciente cuente en ese momento. Entonces, algo que es muy importante es que llevar dietas hipocalóricas en estos pacientes, hacer dietas muy restrictivas, puede provocar que haya mayor presencia de conductas de trastorno, bueno, de atracón, y que con esto vengan las conductas compensatorias. Entonces, tampoco conviene hacer una restricción tan importante de calorías. En cuanto a macronutrimentos, proteínas más o menos de un 15 a un 20% de las kilocalorías totales. Obviamente vamos a darle predilección a las que son de alto valor biológico. Los hidratos de carbono pueden ir de un 50 a un 60% y las grasas un 30%. Como vemos, son realmente una distribución normal, o sea, como para un paciente normal que no vive con trastorno de la conducta alimentaria. Nuevamente, porque aquí lo que se busca es mantener el peso. No estamos volviendo, más bien no estamos buscando una recuperación, una ganancia, como en el caso de la anorexia. Entonces, justamente cuando iniciamos la bulimia, ¿no? Gran parte del comportamiento perdón, de estos pacientes en cuanto a ingesta de alimentos va dirigido justamente a perder peso. Y estos comportamientos, bueno, se van volviendo habituales y se descontrolan. Entonces, si nuestro paciente llega a tener un sobrepeso, una obesidad, nuestro objetivo primordial debe ser interrumpir los ciclos de atracones, interrumpir las conductas compensatorias, ir incorporando nuevos alimentos, mejorar la conducta alimentaria y que con esto se estabilice el peso. No nos vamos a ir nuevamente a dietas ultra restrictivas que generen más ansiedad y que agraven el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es vigilar el peso para poder estabilizarlo, pero este tipo de pacientes pueden requerir mucho más apoyo, ¿no? Para tener una dieta de mantenimiento. Se les debe recordar que cualquier intento que tengan de restringir la ingesta calórica les puede aumentar la alimentación compulsiva. O sea que si ellos intentan restringir, quitan alimentos, hacen ayunos, agravan o aumentan el riesgo de que venga un atracón y luego una conducta compensatoria. Entonces en ello se tiene que trabajar tienes que hacer tus comidas de forma normal, no te puedes saltar tiempos de comida, no puedes hacer ayunos muy prolongados, no puedes tener una restricción calórica tan importante porque eso va a agudizar la ansiedad y pues obviamente puede venir el atracón. Para poder obtener un patrón de comidas regulares se necesita tener una ingesta de macronutrientes equilibrada, que incluya suficientes hidratos de carbono para que evitemos el desarrollo de ansiedad, adecuada cantidad de proteínas y de grasas que favorezcan la saciedad. ¿Ok? Y justamente ya vimos la distribución, que como veíamos es una distribución normal. Ok, entonces, ustedes tienen ya en su plataforma una actividad, van a tener un caso clínico. Al final de este caso, de que terminen de leerlo, vienen unas preguntitas, ¿no? Vienen 4 preguntas. Van a tener que responder esas preguntas. En el caso de las nutriólogas, van a tener que hacer también un cálculo energético, una distribución de nutrimentos y van a desarrollar un menú. Ajá, para, más bien, un menú de 2 días para estas pacientes, bueno, para la paciente del caso. En el caso de las algunas de fisioterapia y medicina no van a hacer esa distribución, no van a hacer ese cálculo, sino más bien van a hacer un folleto con algunas características que vienen descritas en la actividad. Y van a tener también disponible un formulario para poder llenarlo con algunas preguntas sobre lo que vimos en la clase. Y bueno, hasta aquí terminaríamos entonces con el tema de tratamiento nutricional. Como vemos, es bien importante que haya una intervención oportuna, ¿no? Que hagamos equipo con la parte médica, con la parte psicológica, como ya vimos también, esto nos va a ayudar a minorar los síntomas. Entonces hay que pues eso, prestar atención a este tipo de pacientes. Cualquier duda que tengan pueden mandarme un correo electrónico para que la respondamos o nos encargamos de platicarlo durante la sesión. Muy bien, entonces pues las dejo ya con actividad. Espero que tengan una bonita semana. Nos vemos en la siguiente clase.